Bueno, pues vamos a seguir con este tema de que le llamamos influencers milenarios. Antes de los reyes había jueces. Los jueces se encargaban de dirigir al pueblo. Uno de los jueces más importantes, o más famosos, mejor dicho, más famosos, es Sansón. ¿Se han escuchado de Sansón? Sansón, ¿y quién era su crush de Sansón? Dalila, ¿no? Él era un juez, aún con sus defectos, era un juez. Pero hoy vamos a hablar de otro juez que para mí realmente es una de mis historias favoritas de la Biblia, llamado Gedeón. No sé si lo habían escuchado hablar de él. Búsquenlo, está en Jueces 6. Él estaba dedicado al campo totalmente. Cuando llegan a la tierra prometida ya había gente. Entonces el pueblo de Israel pues tenía conflictos constantemente con estos pueblos. Habían amalecitas, madianitas, eran pueblos que vivían ahí y se los traían pero a sol y sombra a los israelitas. ¿Qué era lo que hacía el pueblo de Israel? Se escondía, literalmente se escondía en cuevas para que no los mataran, no les robaran sus cosechas, no les hicieran nada. Entonces Gedeón pues era lo que hacía, o sea, cosechaba su tierra y se escondía. Entonces llegó Dios, el ángel de Dios, y le dijo, oye, es como si llegara ahorita y le dijera a Ian, oye Ian, estás bien fuerte, eres muy valiente, se ve que eres una persona que no le tiene miedo a nada. ¿Qué crees que le dijo Gedeón al ángel de Dios? En vez de decirle, pues gracias, ¿no? Dijo, a ver, mira, casi le dijo, mira, cállate, porque si de verdad nos estuvieras ayudando, no permitirías que los otros pueblos pues nos trajeran de barco, ¿no? O sea, ya los hubieras sacado, no permitirías que nos robaran, que nos saquearan, y al contrario, te vivimos con miedo, nos tenemos que ir a esconder. Y le dijo, bueno, está bien, pero tú Gedeón, vas a liberarlos. Dice, ¿yo cómo? Dice, si soy insignificante, soy la persona más insignificante de mi familia y por ende del país. Entonces, total que dice, mira, en ese entonces pues el pueblo ya estaba mezclado con los pueblos madianitas, amalecitas y todos estos, y ya también tenían altares. Un dios famoso en aquella época era Baal. No sé si han escuchado hablar de Baal. Baal era, pues digamos que el dios más venerado en aquellos lugares, ¿no? Y entonces fue a destruir los altares de Baal. Y toda la familia de Gedeón se enojó con él porque había destruido un ídolo que pues al final de cuentas pues, estaba mal, pero estaba mal porque ellos debían de creer solamente en Dios. Y entonces Gedeón puso a prueba a Dios. Las pruebas las van a encontrar en la Biblia, no voy a ahondar mucho, pero el chiste es de que en las pruebas que les puso Gedeón a Dios, Dios las cumplió. Total, y para no hacerles el cuento largo, Gedeón se levanta como juez. Y Dios le dice, te voy a hacer que derrotes pueblos que te están oprimiendo. Reúnete un ejército. Y era un ejército bastante fuerte. Era un ejército de miles de personas. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Son muchos. Y si son muchos, ellos van a decir que vencieron a los pueblos por su propio poder, ¿no? Por su propia fuerza. Dice, entonces diles que quien tenga miedo, que se regrese a su casa. Y entonces llegó Gedeón y les dijo, a ver, ¿quién de ustedes tiene miedo? No, pues Isra dijo, yo sí tengo miedo, yo me voy a mi casa. Y Ian dijo, no, pues yo sí me quedo, ¿no? ¿Tú apenas es la primera vez que vienes? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Alondra? Alondra también dijo, yo me quedo, ¿no? Karimi dijo, no, yo sí me voy. Y así, ¿no? Los demás pues, decidieron si se iban o se quedaban. El chiste es de que, hola, pasa. Hola, pasa. Estamos hablando de Gedeón. Ya vamos un poquito avanzados en la historia, pero el chiste es de que tenía un ejército nutrido. Les dijo, quien tenga miedo que se regrese a sus casas. Se regresó como la mitad. Y dijo Gedeón, oye, ya me está dando miedito porque ya son menos. Dice, no, y espérate, para mí que soy Dios, todavía son muchos. Quiero que los lleves al río y que tomen agua del río. Y entonces, bueno, está bien. Los llevó al río, tomaron agua. Dijo, fíjate cómo están tomando agua. ¿Ustedes cómo tomarían agua del río? Ustedes se hubieran quedado. Quedaron
300 personas. Regresó a todos los que se agacharon a tomar agua, los regresó a sus casas, y todos los que tomaban agua así de la mano, dijo, quédate con esos son los que me sirven. Entonces con esas 300 personas dijo, oye, pero ¿cómo voy a vencer a todos los pueblos con 300 personas? Dice, mira, consíguete unos jarros de esos de barro, unos palos y haz antorchas. Dice, y si tienes dudas, baja al campamento, porque habían campamentos, y escucha a los pueblos enemigos. Dice, entonces cuando yo te diga, suenan las trompetas, que en ese entonces eran unos cuernos de carnero. Entonces sonaron las cornetas, o las trompetas, o los shofares, como le quieran llamar, y entonces gritaron y tronaron los cántaros de barro que tenían, incendiaron con las antorchas lo que tenían, y el pueblo enemigo, los amalecitas, los amonitas, como estaban bien dormidos, se despertaron y dijeron, ¿qué está pasando? Nos están atacando. En aquel entonces obviamente todo era oscuridad, no había luz que alumbrara, y todos los soldados de aquel entonces tenían que dormir con sus espadas, ¿no? Entonces lo que se pararon, alguien se ha parado así de pronto en la noche, como que no sabe ni qué onda, así se pararon, sacaron las espadas y empezaron a machetear a quien se les pusiera enfrente. Los israelitas estaban acá en las colinas, bien tranquilos, estaban cotorreando y estaban viendo cómo el pueblo enemigo se estaba matando entre ellos. Porque pues obviamente ahora sí que los madrugaron literalmente. Entonces empezaron a matar. Y así fue como Gedeón venció al pueblo enemigo. Y fue como se convirtió en uno de los jueces más importantes de Israel. ¿Y esto a qué va? Y ahorita a lo mejor ya Lalito va a ondear más en el tema, ya para terminar con la lección. Es Gedeón, al principio, él mismo se menospreciaba. Sabía que tenía un llamado, pero no creía en él. Decía, yo soy el más insignificante de mi familia. Yo soy el que menos importa de este pueblo. Soy el que menos importa de Israel. Me tengo que ir a esconder para que no me roben. Y tú me dices que yo voy a liberar al pueblo. Por favor. Se van a dar cuenta cómo Dios usa a quien quiere. Y le puede dar la victoria como quiere. Con 300 personas versus un ejército. Y digo, nada más para concluir y comparar, Leónidas perdió. Tenía 300 personas, pero perdió. Y Gedeón no. ¿Va? Entonces, Lalito. Partiendo de ahí, les quiero recordar un poquito de lo que vimos con Daniel, ¿no? Dijimos, no traiciones tus convicciones, ¿verdad? Otra es, tenemos que ser 10 veces mejor que el mejor, ¿sí? Y la tercera era, utiliza los dones que Dios te da a favor de tu propósito. Ajá. Partiendo de ahí, en Israel se les consideraba caudillos a Gedeón, a Sansón, a Jefté, a Débora, ¿sí? Y ellos fueron los que lucharon para establecer todo lo que Dios iba a implementar en ese pueblo. Ahora, fíjense lo interesante, porque estos jueces iban guerreando. O sea, no era así como que, pues vamos a orar y que Dios nos... No, o sea, estos iban con armas. Y como decía José, al sonar el shofar, era la acción de guerra y tenías que estar preparado. Ahora, ¿cómo? Esta es la pregunta para mí. ¿Cómo Dios usa a Gedeón? Un campesino. Él parecía ser que era una persona que vivía en un pueblito, ¿no? Miedoso, inseguro de sí mismo, que a lo mejor no sabía ni siquiera de guerra. Y Dios le dice, tú vas a ser el que va a conquistar. Tú vas a ser el que va a mover a mis ejércitos. Tú vas a ser el que va a reclutar a mis guerreros. Y a lo mejor Gedeón, pues yo, ¿no? Si hasta miedo me da agarrar una pistola o no. En aquel tiempo no había pistolas, pero un cuchillo, no sé, un arma, ¿sí? Entonces, lo que quiero dejarte hoy en tu corazón es que entiendas que el tiempo actual no es sencillo. Estamos guerreando, estamos en medio de una batalla
encarnizada. Y podría decir que es a muerte. Podría decir que es a muerte porque hoy a los adolescentes los seducen, ¿sí? Los seducen con un montón de cosas. Si no es droga, es pornografía. Si no es pornografía, es sexo. Si no es sexo, es un montón de cosas que te quieren meter en tu cabeza, ideologías, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. ¿Y sabes qué? Estamos luchando aquí por establecer el reino en tu corazón. Tal vez no lo veas, pero somos guerreros. Hemos pasado batallas. Yo también fui adolescente y también batallé con mi sexualidad. Y también batallé con la pornografía. Y también batallé con un montón de cosas. Pero si Dios me puso aquí es para decirte, ¿sabes qué? Se puede salir de ahí. Tienes un propósito. Tienes algo diferente. Y no son más que los guerreros los que logran. Y estamos aquí para decirte, ¿sabes qué? Tú eres parte de este ejército. Tú eres parte de lo que Dios quiere hacer en esta conquista que vamos a hacer. Y a lo mejor tú me vas a decir, ¿yo? Pero pues yo ni leo la Biblia o yo ni sé utilizar. No, vas a aprender y la vamos a hacer y vamos a conquistar la tierra. Y lo vamos a hacer porque Dios nos lo ha puesto. Dios nos ha hecho un llamado. Hay días que Dios te dice, ¿sí o no? Como decíamos de Gedeón, ¿no? Les dijo, ¿quién se raja? De una vez. Se va a poner esto de avaro, ¿no? Pero de una vez, el que se quiera rajar, rájese ahorita, porque ya más adelante, si te rajas, no va a servir. Entonces, por ahí salieron los que dijeron, ¿sabes qué? Yo sí voy y yo sí le entro con todo, ¿no?